Buenas tardes. Senhoras e senhores, em nome da Sociedade Brasileira de Desenho Inteligente, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Discovery Mackenzie e Discovery Institute, iniciamos neste momento a Conferência Europeia sobre a Teoria do Desenho Inteligente. Saludamos a los aqui presentes, professores, alunos e comunidade em geral. Tenho o honor de invitar para ser parte da mesa desta cerimônia de abertura ao Dr. Antônio Martínez, doutor em medicina e especialista em oftalmologia. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción al tema, el diseño inteligente. En medicina tenemos dos formas de enfocar las cosas. Uno es la medicina basada en la evidencia y otra es la charlatanería. O sea, cuando uno da tratamientos o hace cosas de las que no puede explicar las razones. Cuando hablamos del origen de las cosas, y yo creo que es la pregunta fundamental de la vida, ¿no? ¿Por qué existe lo que existe? ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué existe la Tierra? ¿Por qué existen los animales, las plantas, el mar? Pues es la gran pregunta realmente. Y cuando uno va a los libros de ciencia, como yo, pues nos dicen que estamos aquí porque ha habido una evolución de las especies. Y en todas partes se explica como la gran respuesta al por qué nosotros estamos aquí, por qué existen los peces y los pájaros y los reptiles, pues porque ha habido a lo largo de muchísimos años una evolución de las especies. Lo que es el darwinismo, ¿no? Y la teoría de la evolución. Pero cuando uno investiga un poco más profundamente, y especialmente con los conocimientos que hemos adquirido en el siglo XX y especialmente a finales del siglo XX, esa teoría no puede seguir siendo el paradigma de la biología. La teoría de la evolución no tiene una explicación racional, empírica, ni para el origen de la vida, y voy a ir un poquitín sobre esto, ni para la diversidad de la vida, porque hay tantas especies de flores, de animales, de plantas, ni para la complejidad de la vida. Darwin no se metió en por qué, cómo se inició la vida, ¿no? Pero seguimos igual que en la época de Darwin. No se tiene la menor idea de cómo pudo haber empezado la vida, especialmente desde que conocemos la complejidad. ¿Cómo se inició la vida? Se han hecho multitud de experimentos, se han ideado multitud de supuestas situaciones que podrían haberse dado, una tierra pues sin oxígeno, etcétera, etcétera. Todas han fracasado. Y hay explicaciones tan peregrinas como que la vida empezó en los cristales. Realmente no hay una respuesta a cómo pudo haber empezado la vida. No hay una respuesta a cómo pudo haber evolucionado la vida en el supuesto que hubiese evolucionado. Porque la explicación que se da es que ha habido mutaciones al azar y selección natural. Las mutaciones, primero, no producen nuevo material genético, que sería lo único que habría posibilitado un incremento en complejidad y mejora de las especies. Las mutaciones solo producen o nada, en el mejor de los casos, o enfermedad o muerte. No se pueden seguir manteniendo las mutaciones genéticas como el mecanismo por el cual las especies fueron creciendo en complejidad y mejor adaptarse al medio. Y por último, la teoría de la evolución no puede explicar la complejidad de las máquinas intracelulares. En el siglo XIX no se tenía ni idea de lo que era una célula. Se pensaba que era un amasijo como una gelatina, ¿no? Pero ahora que conocemos lo que ocurre en el interior de una célula, es una complejidad tan pasmosa que los supuestos mecanismos paso a paso para explicar lo que son las máquinas proteínicas
de una complejidad tremenda, no son sostenibles. Entonces, la evolución no debe ser, a estas alturas, el paradigma para explicar lo que existe. Y en los años 90 del siglo pasado, pues una serie de científicos que estaban con la mosca detrás de la oreja porque no le encajaban lo que iban conociendo con el corsé de la teoría de la evolución, se plantearon que tenían que buscar una alternativa para explicar lo que existe. Y ahí surgió la teoría del diseño inteligente. Señores, no podemos seguir diciendo que el azar, la casualidad, el tiempo, millones de años, han producido lo que hay hoy día sobre la Tierra. Es más, el tiempo es un factor que añade entropía a los sistemas. Entropía es desorden. El tiempo desordena lo que está ordenado. No contribuye a aumentar la complejidad de los sistemas. Entonces, esta tarde se va a tratar un poco, especialmente por el profesor Nelson, por el profesor Eberlin, de sus razones biológicas, físico-químicas, de por qué uno tiene que cambiar el paradigma y aceptar que el diseño que aparenta haber en la vida no lo aparenta, lo es. La vida está diseñada, no es fruto del azar. Y vamos a ver esta tarde las razones que ellos arguyen. Y nada más. Luego al final pues habrá un turno de preguntas. Gracias al doctor Antonio Martínez. Tengo el honor de invitar para conformar la mesa de las charlas al doctor Paul Nelson, uno de los mayores exponentes de la TDI del mundo, filósofo y biólogo especializado en biología del desarrollo, con su doctorado por la Universidad de Chicago. Es profesor de la Universidad de Biola, Senior Fellow de Discovery Institute y profesor adjunto en el programa de posgraduación en Ciencia, Arte y Religión en la Universidad de Biola. Yo voy a llamar ahora el doctor Marcos Eberlin, uno de los científicos brasileños de mayor destaque de la actualidad. Su licenciatura y maestría y doctorado en química realizados en la Universidad Estadual de Campinas y postdoctorado en el Laboratorio Aston de Espectrometría de Masas en la Universidad de Purdue, Estados Unidos. Actualmente es profesor catedrático de la Unicamp, donde fundó y coordina el Laboratorio de Espectrometría de Masas Thomson. Es miembro de la Academia de Ciencias de Brasil y coordinador de la Orden Nacional de Mérito Científico, por indicación del Presidente de la República. Recibió los premios Zeferino Vaz del Reconocimiento Académico y Scorpio Capes de la Excelencia en Publicaciones y Calificación Avanzada. Actualmente es presidente ejecutivo de la Sociedad Brasileira de Espectrometría de Masas y Sociedad Brasileira del Diseño Inteligente, TDI Brasil. Con la palabra, el profesor Dr. Paul Nelson con el tema la racionalidad y la fructificación del raciocinio en el diseño. It's wonderful to be here in León, my first time in this beautiful city. Es estupendo poder estar aquí en León y es mi primera vez en esta ciudad. And as many of you know, there is an interesting story about why we're here and not in Portugal. Y como algunos de vosotros sabéis, hay una historia interesante detrás de por qué estamos aquí y no en Portugal, donde originalmente se iba a celebrar. There must be some terrible idea that's so dangerous we have to come here to Spain. Debe haber alguna idea terrible que es tan peligrosa que tenemos que venir a España. And I'm afraid in Portugal they think it's really dangerous. Y me parece que en Portugal piensan que es realmente peligrosa. But in fact this idea is reason itself. Pero en realidad esta idea es la razón en sí misma. Now,
in the United States, when people, scientists in particular, see this word, they have a response. En los Estados Unidos, cuando la gente ve esta palabra, tiene una respuesta. This is their response. Y su respuesta es, esto es religión. In fact, if we go into ancient Greek philosophy, the response was quite different. Pero si vamos a la filosofía griega, la respuesta es totalmente diferente. So figures such as Socrates, Y figuras como Sócrates, Plato, Platón, Cicero, Cicerón, Galen, Galen, they saw design, the same idea that's so dangerous we had to cross the border, as reason itself. y vieron el diseño como la razón en sí misma, la sabiduría de una mente que se reflejaba en la naturaleza. And at the scientific revolution, the same was the case. Y en la revolución científica ocurrió lo mismo. In the works of Kepler, En los trabajos de Kepler, Newton, de Newton, Boyle, de Boyle and Linnaeus, y Linneo, they all believed science was possible because a mind lay behind nature. todos pensaban que era posible hacer ciencia porque había una mente detrás. Even Darwin himself, as a young man, Incluso el propio Darwin, cuando era joven, when he set sail on the Beagle, cuando empezó a navegar en el Beagle, was convinced of the reality of intelligent design. estaba convencido de la realidad de un diseño inteligente. Now, as you know, Darwin changed his mind. Pero como ustedes saben, Darwin cambió de opinión. And the change in thinking is why we're here. Y precisamente es por este cambio de opinión de Darwin que estamos hoy aquí. Because intelligent design is no longer seen as a part of science. Porque el diseño inteligente ya no es parte de la ciencia, ya no se ve como parte de la ciencia. Now, many people, including most scientists, think this is a consequence of Darwin's theory of evolution. Y mucha gente, muchos científicos piensan que esto es consecuencia de la teoría darwinista de la evolución. In fact, the change occurred at a much deeper level. Pero realmente el cambio ocurrió a un nivel mucho más profundo. So today, Marcos and I and the rest of us will talk about evolution as a scientific theory. Entonces, hoy yo y Marcos vamos a hablar de la evolución como una teoría científica. But in my talk now, I want to discuss this much deeper change in the nature of science itself. Pero en mi charla voy a tratar de este cambio mucho más profundo en el pensamiento. This matters because if we can't change the foundation of science, the evidence cannot speak. Y esto es importante porque si no podemos buscar la evidencia, el fundamento de la ciencia, la evidencia no puede hablar. So, there's a rule, a philosophical rule that we must consider, Hay una regla filosófica que tenemos que considerar, far deeper than Darwin's biological theory. mucho más profunda que la teoría biológica de Darwin. And the rule in English is called methodological naturalism. Y la regla en inglés se conoce como el naturalismo metodológico. And it looks like this. Y es como esto. It says, the statements of science must invoke only natural things and processes. Las verdades o los postulados en ciencia solamente pueden invocar procesos naturales. Now this verb must in English is an imperative. Y esta palabra must en inglés es deben, solo pueden, es un imperativo. In other words, you have no choice. En otras palabras, no tienes elección. And to drive the point home, the National Academy of Sciences includes this logical modifier only. Y para ir más profundo, la Academia Nacional de las Ciencias incluye que solamente se puede hacer así. So that any puzzle in nature that you confront, only natural things and processes are your tools to explain. Por lo tanto, cualquier problema que aparece en la ciencia solo se puede explicar por modos naturales, por razones naturales, naturalistas. Now, what might be true about the universe out here is vastly greater than what methodological naturalism permits us to say. Pero lo que puede estar ocurriendo en el universo es mucho más grande de lo que nos limita el pensar en ello desde un naturalismo metodológico. We know, for instance, that minds are real. Sabemos, por ejemplo, que las mentes es algo real.
The very fact that you're sitting here listening to me today and evaluating my arguments tells you your own mind is real. Y el hecho de que estéis aquí sentados y escuchando mi charla significa que vuestra mente es algo real. Methodological naturalism, however, says the only reality, the only ultimate reality is physics. Pero el naturalismo metodológico dice que la única realidad es la física. And it says mind comes from physics. Y dice que la mente es el resultado de la física. The effect of that is to dissolve this away, Y el efecto de eso es que disuelve la mente, leaving physics for the scientist and the rest of us as the only ultimate reality. dejando solamente la física como la única realidad existente. But in daily life, not science, but we'll come to science in a moment, but just in daily life, you use intelligence to explain all the time. Pero dejando un poco aparte la ciencia, en la vida diaria estamos continuamente utilizando la inteligencia. In fact, you would say, these inferences I make to intelligence are perfectly rational. Y pensamos que estas inferencias que hacemos a la inteligencia son absolutamente racionales. So let me give you some examples to pump your intuition, help you see how this works. Les voy a dar unos ejemplos de cómo funciona esto. Here is the front page of the Los Angeles Times from March 31st, 2003. Aquí está la portada de Los Angeles Times del año 2003. March 31st, 2003. El 23 de marzo de 2003. This photograph is in the best position in a newspaper. Y esta foto es en la primera página del periódico. It's the front page above the fold, as we say in English. Es la página principal, es lo que llama la atención a primera vista. A few days after this photograph was published, the photographer was fired by the newspaper. Unos pocos días después de que publicaron esta foto, echaron al fotógrafo del periódico. Because he violated one of their editorial policies. Porque violó una de su política editorial del periódico. And I want to see if you can figure out why. Y quiero que penséis a ver por qué, a ver si averiguáis por qué. So while you're looking at the photograph, let me tell you what it's supposed to show you. Según miran a la fotografía, déjame que te explique lo que está intentando decir. This is a British Marine outside Basra in southern Iraq. Este es un marine inglés en las afueras de Basora, en el sur de Irak. And he's telling these Iraqi civilians to stay down because artillery fire was coming into the area. Y le está diciendo a estos civiles iraquíes que se agachen porque hay fuego de artillería. Now look down here in the lower left-hand portion of the photograph. Pero fijaros aquí en la parte izquierda inferior de la foto. Look at the curve of this man's back Fijaros and this man's back. Fijaos en la curvatura de las espaldas de esos dos hombres. Or this head right here and this head. O esas dos cabezas. That profile and that profile. Ese perfil y el otro perfil. There are at least 3 identical twins in the lower left-hand portion of that photograph. Hay al menos 3 gemelos idénticos en la porción inferior de la foto. And they're there because that image never entered the lens of the digital camera. Y están ahí porque esa foto nunca realmente estaba enfrente de la cámara digital. These two did. Y estas dos sí lo estaban. And they're probably only a second or two apart, these exposures. Y probablemente estas dos exposiciones estaban separadas por 1 o 2 segundos. And the photographer says, this is a dramatic image. Y el fotógrafo decía, esta es una imagen dramática. And this, a father carrying a child, that's a dramatic image. Y este padre con su niño en brazos, esto sí es una imagen dramática. And on his laptop, he has Photoshop. Y en su ordenador tiene el programa Photoshop. So he puts the two images together, but he does not tell his editors in Los Angeles. Entonces juntó las dos imágenes, pero no le dijo nada al editor en Los Ángeles. All newspapers that I know will not publish digitally manipulated images without telling their readers. Todos los periódicos que yo conozco no van a publicar fotos manipuladas sin decírselo a los lectores. Now you are in Los Angeles and you see that image. Pero imaginad que estás en Los Ángeles y que veis esa imagen. And you notice that funny fact about 3 sets of identical twins. Y caes en ese detalle de que hay 3 gemelos iguales. You have a puzzle to solve. Y
y tienes un problema para solucionar. And you have a toolkit. Y tienes unas herramientas para usar. You could say it was an event caused by intelligence, Puedes decir que fue algo causado por una inteligencia or it was an event caused by physics where there's no agent or mind. o que fue algo causado puramente por razones físicas sin ninguna mente detrás de ello. Now, if you remember nothing else about my talk, don't forget this slide. Si vais a guardar algo de toda mi charla, no olvidéis esta diapositiva. Because when we explain, all humans, atheists, agnostics, Christians, Buddhists, all of us, when we explain, we do not collapse intelligence into physics. Porque no importa la religión que tengamos, ningún ser humano va a meter inteligencia con el mundo físico. Because this kind of cause can bring about effects that physics cannot. Porque la causa primera, la inteligencia, puede explicar cosas que la física no puede explicar. So this is a very good toolkit to take around the world with you when you want to explain things. Entonces esta es una herramienta muy buena cuando quieres ir por el mundo explicando cosas. Here's another way to think about it. Esta es otra forma de pensar sobre ello. Suppose you are on a television game show, Imaginad que estáis en uno de estos programas de juegos de la televisión and behind this door is a puzzle. y detrás de esta puerta pues hay un problema, un rompecabezas. And I'm the host of the show and I make you an offer. Y yo soy el que estoy llevando el programa y os hago una oferta. I say you can have box one, and in box one are thousands of answers to what's behind that door. Y puedes escoger la caja número 1 donde hay miles de respuestas a lo que puede estar detrás de la puerta. But they're all of the same type. Pero son todas iguales, del mismo tipo. Or you can have box two. O puedes elegir la caja número 2. Now the great thing about box two is you get all of these answers. Y la cosa estupenda de la caja número 2 es que tienes todas las respuestas. They're all of the same type, so these boxes at this point are equivalent. Entonces hasta este punto las dos cajas son iguales. But you get these answers as well, the type Y answers. Pero en la caja 2 también hay otras respuestas más, la Y. Now every audience to whom I've shown this, everyone always takes box two. Y por supuesto cualquiera que tiene la opción elige la caja número 2. Because box two is more powerful. Porque la caja número 2 es más poderosa, tiene más respuestas. It has more explanatory potential. Tiene más explicaciones potenciales a lo que hay detrás de la puerta. So let's say these are the physics-based answers, the type X answers. Entonces vamos a pensar que la X son la explicación puramente física And these are the answers that use intelligence. y las Y es la explicación que además usa inteligencia. So let's put our puzzle here. Vamos a poner entonces aquí el rompecabezas, el problema. Physics will not work. La física no funcionará. When you read the story online about how the LA Times editors discovered this, it's heartbreaking. Y cuando lees en internet pues cómo descubrieron los editores del periódico este engaño, pues realmente es algo que parte el corazón. Because the first thing they did is they looked for the explanations that did not involve a mind or an intelligence. Porque lo primero que hicieron fue intentar buscar una explicación que no tuviese en cuenta una mente o una inteligencia. But there just aren't that many. Pero no hay muchas explicaciones así. And the answer that remained was he manipulated those pictures. Y la única respuesta que permanecía es que el fotógrafo había manipulado la foto. Here's another puzzle. Don't say, if you know what it is, don't say. Aquí hay otro problema, otro rompecabezas. So a couple of years ago, my wife and I were in central Mexico. Hace un par de años mi mujer y yo estamos en México And we were walking up a path to a pre-Columbian temple. y estábamos andando por un camino hasta un templo precolombino. And there was an archaeologist as our guide. Y un arqueólogo era nuestro guía. And he reached out and grabbed me by the arm as we're walking on this path. Y me cogió de la mano mientras íbamos por el camino And he said, Paul, do you realize what you just stepped over? y me dijo, Paul, ¿te das cuenta de que acabas de pisar? I looked down at the ground. I said, no, it looks like a gravel path to me. Y yo miré y dije, no, me parece una piedra.
and he reached down and he picked up a piece of pre-Columbian pottery. Y él lo cogió y era un trozo de cerámica precolombina. Once he picked it up and I could see it, I realized it had been made by someone. Y en cuanto me lo enseñó, me di cuenta de que había sido hecho por alguien. But my perception was not trained like his was to detect the action of intelligence. Pero mi percepción no estaba tan aguda como la suya para captar los actos de la inteligencia. This is a hand axe. Esto es un hacha de mano, un hacha de piedra. It's made of flint, Está hecha de sílex and it has a nice cutting edge here. y tiene un borde cortante It would balance beautifully in your hand if I gave it to you. y que encaja muy bien en la mano para usarla. Physics won't work. La física solo no funcionará para explicarla. To explain the origin of this, we need at least one intelligence. Para explicar el origen de esa hacha de piedra necesitas al menos tener en cuenta inteligencia. So I'm talking, let's say, to a skeptic or someone who is afraid of intelligent design, and they say, oh, it's only everyday life, it's not natural science. Entonces, vamos a imaginar que estoy hablando con un escéptico, con alguien que se ríe del diseño inteligente y dice, no, eso es everyday. Ordinary life. Ya, eso ocurre en la vida ordinaria, In en la fact, vida corriente. natural science itself depends on our ability to detect intelligence. Las ciencias naturales dependen de nuestra capacidad de detectar inteligencia. So let me give you another real-life example Vamos a ver otro ejemplo de la vida real, involving a young physicist who worked at Bell Labs in the United States. que le ocurrió a un joven físico trabajando en los laboratorios Bell en los Estados Unidos. And he had a series of very important papers in physics, Y tenía un montón de publicaciones en física, published in some of the best journals in the world, best science journals. publicadas en las mejores revistas sobre física del mundo. But no one could replicate his findings. Pero nadie podía replicar sus experimentos. And in fact, the crime he committed against science was so serious that the university in Germany that gave him his PhD took it away. Y el crimen que cometió en el mundo científico fue tan grave que la universidad alemana que le había dado su título, su doctorado, se lo quitó. So here's the problem. His results could have created billions of dollars of new technology. Y aquí está el problema. Sus hallazgos podían haber valido millones de dólares, But other labs could not recreate what he had found. pero otros laboratorios no podían reproducir lo que él había encontrado. So the laboratory, Bell Labs, formed an investigative committee to look at his work. Entonces los laboratorios Bell nombraron un comité para investigar qué estaba haciendo este hombre. And they began to compare his papers one to another. Y empezaron a comparar sus artículos uno con otro, sus escritos, As soon as they did, they noticed something very strange. y en cuanto empezaron a hacer esto notaron algo realmente extraño. So here is a diagram from the New York Times showing two of the figures from his papers. Y aquí está un esquema del New York Times mostrando las tablas que él publicaba. Now these figures come from experiments using different materials. Y esto viene de experimentos que usaban materiales diferentes. But you'll notice that the curves in the diagram are nearly identical. Pero noten que las curvas en los dos diagramas son prácticamente idénticas. Right down to the random noise. Justo al punto del ruido al azar. So the New York Times took this portion of this curve and this portion of this curve and they enlarged them. Y entonces el New York Times cogió esas porciones de las dos gráficas y las comparó. These are random lines. Y esas son líneas de azar. The bumps are caused by oscillations or changes in the instrumentation. Y esos pequeños picos son causados por defectos de los instrumentos. If I asked you to sign your name 5 times on a sheet of paper, Y si pido a cualquiera de vosotros que firméis vuestro nombre 5 veces en un papel, there would be more differences in your 5 signatures than in these 2 lines. va a haber más diferencias en vuestras firmas
de las que hay en estas líneas. Even though the government and banks use your signature to identify you uniquely. A pesar de que el gobierno y los bancos usan tu firma para identificarte. The fact that these lines matched meant his career as a physicist was over. Y el hecho de que esos dos líneas coincidían acabó con su carrera como físico. And all of his papers had to be withdrawn. Y todas sus publicaciones fueron quitadas de en medio. And the reason is there is no explanation in physics for why those two lines should match so perfectly. Y la razón es porque no hay una explicación en física de por qué esas dos líneas pueden encajar tan perfectamente. One of the scientists on the investigative committee said, the noise is random. The noise should not reproduce. Y uno de los que le estaba investigando dijo, el ruido es al azar y no debería reproducirse. El ruido es cuando en un experimento hay cosas que no raras. So if we put that in behind our door, again, physics alone will not work. Y si ponemos esto detrás de la puerta del programa, una explicación física, solamente física, no funcionaría. You need the mind or the intelligence, actually the stupidity when you think about it. Necesitas una mente, inteligencia, de hecho, estupidez para hacer algo así. Now, this curve right here is at the center of the global warming debate. Y esta curva que veis aquí es la curva clave en todo este debate sobre el calentamiento global. This is the famous Keeling curve that shows the increase in carbon dioxide in our atmosphere. Y esta es la curva que muestra el supuesto aumento de dióxido de carbono en la atmósfera en los últimos años. And you see the red line here that goes up and down, ¿Y up and veis down? la línea roja que va de arriba a abajo? That is an annual cycle. Y eso es un ciclo anual. The reason it goes up in the winter La razón por la que en el invierno sube is because people in Leon and Chicago like to stay warm in the winter. es porque a la gente de León y de Chicago le gusta estar calentito y enciende la calefacción. So we burn more carbon-based fuels and put more CO2 into the atmosphere. Y entonces se queman más combustibles y se pone más CO2 en la atmósfera. When it warms up, we don't burn as much fuel and the amount of CO2 goes Y down. cuando hace calor fuera, pues no encendemos la calefacción y disminuye la cantidad de CO2 en la atmósfera. Now, why is this curve at the center of the global warming debate? ¿Y por qué está esta curva en el centro del debate sobre el calentamiento global? Think carefully about the logic. Piensa con cuidado sobre la lógica. We have two worlds. Tenemos dos mundos. Here's the world we inhabit. Este es el mundo que habitamos We're pumping up oil, we're digging up coal, we're burning them. y estamos extrayendo petróleo, estamos quitando carbón y los quemamos. Now we can imagine another world where we're not doing that. Podemos imaginarnos otro mundo donde no ocurriese eso. So the very logic of the global warming debate depends on being able to say, we live in this world where we want to stay warm and have electricity to run our computers. Y la lógica de este debate del calentamiento global tiene que ver con el hecho de que nos gusta estar calentitos y tener electricidad para que funcionen los ordenadores. So the effect that we see in our atmosphere of carbon dioxide is a consequence of the action of intelligent beings. Entonces, la cantidad de CO2 que vemos que va aumentando es la acción de seres inteligentes. So my skeptic with whom I'm having a conversation says, oh, Paul, it doesn't matter, it's all humans. Pero hay un escéptico que diría, Paul, no importa, todo son cosas de los hombres. No one really doubts that humans have minds. Nadie duda de que los seres humanos tienen una mente. So let's consider the SETI project, Entonces vamos a considerar el proyecto SETI, the search for extraterrestrial intelligence. búsqueda de vida extraterrestre. Now the intelligence that we're looking for would not be a member of Homo sapiens. La inteligencia que se está buscando en este proyecto no es de Homo sapiens, no es de los hombres de esta tierra. But we can use radio telescopes like this one in Puerto Rico to look for them. Y podemos usar radiotelescopios como ese que está en Arecibo, en Puerto Rico, para buscar estas señales extraterrestres. So here is Jill Tarter. She is a radio astronomer who works in the SETI project.
Y aquí está esta mujer que es una radioastrónoma que está trabajando en el proyecto SETI. And she and her colleagues are testing software to detect patterns caused by intelligence. Y ella y sus colegas están trabajando en programas de ordenador para intentar detectar señales que tengan algún tipo de coherencia en el mundo extraterrestre. And it's interesting what she says in that photograph. Y es interesante lo que ella dice. She said, it would be nice if they, meaning ET, if it's out there, said something obvious like the digits of pi. Sería interesante, sería muy bueno si ellos, las civilizaciones extraterrestres, mandasen algo obvio, como por ejemplo los números del número pi, 3, 14, 16. So ask yourself again, pay close attention to the logic. Why would pi be obvious? Entonces, pensad en la lógica de esto. ¿Por qué si apareciese la secuencia del número pi sería importante? It's a mathematical object. Porque es un objeto matemático. Pi, the value of pi here on Earth would be the same value in Alpha Centauri. Y el valor del número pi sería el mismo aquí que en la galaxia Alpha Centauri. It would have the same value anywhere in the universe. Tendría el mismo valor en todas las partes en el universo. Here are the first 500 digits. Aquí están los primeros 500 números de pi. And you know, there are web pages where you can go and you can put your phone number in, and the web page will tell you where your phone number is in the decimal expansion of pi. Y hay algunas páginas web donde puedes decirle, bueno, mi número de teléfono es, te dicen en qué localización está dentro de lo que es el número pi, que tiene cientos y cientos y cientos de números. So if we put pi behind our door, Entonces si ponemos el número pi detrás de la puerta imaginaria, the question Jill Tarter is asking is the following. la pregunta que esta astrónoma está haciendo es la siguiente. Is there any physical explanation for a mathematical object like pi or prime numbers, let's say? ¿Hay alguna explicación puramente física para que aparezca un número pi, una secuencia con el número pi? Now, Jill Tarter is an atheist, Y esta astrónoma es es atea and she's very honest about that. y es muy honesta sobre este tema. But she says, I have to be able to detect, if it's out there, minds elsewhere in the universe. Pero lo que quiero es detectar si están ahí mentes que están más allá del universo mandando mensajes. Because those minds will produce effects that could not be produced by nature alone. Porque estas mentes producirían efectos que solamente la física no puede producir. And the power, the explanatory power of design does not change over time. Y el poder explicatorio del diseño no cambia a lo largo del tiempo. So we can go back to the first century Common Era when this part of Spain was becoming colonized by Rome. Podemos ir al principio de la era romana, donde esta tierra estaban llegando los romanos. Today I went for a walk around León and saw some Roman artifacts from that period. Esta mañana estuve paseando por León y vi algunos restos romanos, de la época de los romanos. So here's Aristotle, and that was the Aristotelian physics of the time. Y aquí está Aristóteles y la física aristotélica, que era de esa época. And I want to tell you that students still failed their physics exams. Y los estudiantes todavía siguen fallando los exámenes. They could only remember 3 of the 4 elements. Solamente pueden recordar 3 de los 4 elementos cuando se les pregunta. But we come to the scientific revolution, almost 2,000 years later, the time of Newton. Pero venimos a la época de la revolución científica con Newton en el siglo XVIII. Our knowledge of the world has increased dramatically. Y nuestro conocimiento del mundo ha mejorado muchísimo. Or we come to today, Stephen Hawking. O venimos al mundo actual con Stephen Hawking And we know a great deal more. These boxes obviously not to scale. y sabemos muchísimo más que la época de Newton. But this toolkit has been used the whole time. Pero esta herramienta ha sido usada todo el tiempo. So we can put Stonehenge in here. Podemos poner Stonehenge, que es esa cosa de Inglaterra, de piedras alineadas. At the time of Rome, of the Roman Empire, Stonehenge was already thousands of years old. En la época de los romanos, Stonehenge ya se sabía que era miles de años vieja. A Roman who saw that structure of monoliths in England would have said, someone put that together. Un romano que lo hubiese visto, pues diría, alguien elaboró esto. So it's true then,
It's true at the scientific revolution. It's true today. Y lo que era cierto en el siglo I seguía siendo cierto en la época de Newton y sigue siendo cierto hoy. No sé, para explicar Stone Age hay que pensar que alguien lo hizo. How much time do I have? ¿Cuánto tiempo tiene? Sí, yo continúo. Okay. So my skeptic says, okay, I can accept design for ET, and I can accept design for Stonehenge, but I can't accept design for this. Entonces un escéptico diría, está bien, puedo aceptar que puede buscarse un diseño en las señales extraterrestres o en la construcción de Stone Age, pero no puedo aceptar que hay diseño en biología. I can't accept design for proteins, or pandas, or Richard Dawkins. No puedo aceptar que hay un diseño ni en proteínas, ni en pandas, ni en Richard Dawkins. Because if there was a designer of these biological objects, it was probably something like God. Porque si hubiese un diseñador de estas cosas biológicas, probablemente habría algo como un dios. And that raises the temperature in the room dramatically. Y eso aumenta muchísimo la temperatura de la habitación. But this rule ends up having a very bad consequence for your intellectual freedom. Pero esta regla impuesta tiene muy malas consecuencias para tu libertad intelectual. Because look what happens when we take away intelligence. Porque fijaros en lo que ocurre cuando quitamos la inteligencia del medio como posibilidad explicatoria. Now these boxes are the same, Estas cajas siguen siendo las mismas, but our explanatory power has gone down dramatically. pero nuestro potencial para explicar los fenómenos ha bajado muchísimo. This is bigger no matter what. Y la zona inferior es mucho más grande en cualquier caso. And even if I were an atheist, I would want this potential in my toolkit of science. Y aunque fuese un ateo, querría tener ese potencial en mis herramientas explicatorias, o sea, tener más que simplemente la física, Because I do not want the smaller toolkit. porque no quiero la caja pequeña de herramientas. There's a consequence when you say physics explains mind. Y hay una consecuencia cuando pretendes que la física es la explicación para la mente. But if you turn those arrows around, you don't lose anything in the natural world. Pero si cambias la dirección de las flechas, no cambia nada en el mundo natural. In fact, you have all the options available. De hecho, tienes todas las opciones disponibles. If life were intelligently designed, science should be free to discover that. Y si la vida fuese diseñada de forma inteligente, la ciencia debería de poder determinarlo. So I have one last example. Y un último ejemplo. Probably many of you have seen this robot on YouTube. Probablemente muchos de vosotros habéis visto este robot en YouTube. My brother Gabriel built that robot. My brother, su hermano construyó ese robot. He works at Boston Dynamics where they build robots like that. Trabaja en Boston Dynamics donde construyen este tipo de robots. But this was not Gabriel's first robot. Pero este no fue el primer robot que construyó mi hermano. This was his first robot. El primero fue ese otro. And this is the cover of a science journal that I used to read. You can see the mailing labels on it from University of Chicago. Y esto es la portada de una revista científica que él solía leer. So when I saw this, I ran straight to the copier and copied the cover of this journal. Entonces en cuanto lo vi, fui a la fotocopiadora y copié esta portada. Because I knew this was Gabriel's walking machine. Porque sabía que esta era la máquina andadora de mi hermano. It's quite large, almost a meter long. Es muy grande, mide como 1 metro de largo. And it has 6 legs. Y tiene 6 patas. To build it, they used a natural model. Para construirla usaron un modelo natural. There it is. Y aquí está, una cucaracha. It's the ordinary. And what they did is they put these cucarachas on little treadmills. Lo que hicieron fue poner estas cucarachas en pequeños cintas que dan vueltas. And they would make the treadmill go slow or fast to watch how the cockroach used its legs. Y hacían esas cintas de correr ir más lento o más rápido y ver cómo se movían las cucarachas. Because they said, we shouldn't build a robot from scratch. Let's just take a walking system that already works, a 6-legged walking system. Porque pensaron, no vamos a construir un robot empezando sin nada, vamos a ver cómo anda
una cucaracha y vamos a tomar de ahí el modelo. But it turns out to be very hard to reverse engineer a cockroach. Pero resultó muy difícil construir ingeniería a partir de una cucaracha. And one of the biologists on his research team said, we have a long way to go to build a robot that works as well as an insect. Y un científico dijo, nos queda mucho para poder construir un robot que funciona tan bien como las patas de una cucaracha. So that suggests one final comparison. Y esto sugiere una última comparación. On the left, we have the robot. A la izquierda tenemos el robot On the right, we have ordinary cockroaches. y a la derecha tenemos cucarachas vulgares. Gabriel's robot frequently did not work. El robot de mi hermano muchas veces no se estropeaba. One day, a television program wanted to come to his laboratory to film it walking. En una ocasión vino una televisión a filmar el robot andando And as the film crew came, they finally got the robot to walk. y según llegó el equipo de televisión, al final consiguieron que anduviese. Not a problem over here. No hay problema con la cucaracha. That's why you have to go buy the insecticide at the hardware store. Ellas siempre andan, como no cojas insecticida no la matas. It could only walk with help. It took Gabriel many, many months to write the computer code just so the robot would not fall over. Solo podía funcionar con ayuda y le llevó a mi hermano mucho tiempo hacer programas informáticos para que mejorar el andar del robot. Ordinary cockroaches don't need any help. Y las cucarachas normales no necesitan ninguna ayuda. Did it feed itself? No, they had to supply it with electricity. ¿Se alimentaba por sí misma? No, tenían que darle electricidad. If you want roaches, just leave food out in your kitchen overnight. Y las cucarachas, tú dejas un poco de comida y ya verás cómo se autoalimentan. Now suppose Gabriel's task for his PhD was to make a robot that built little robots. Imaginaos que el trabajo de doctorado de mi hermano hubiese sido el intentar construir un robot que se reprodujese, que produjese otros pequeños robots. So his PhD supervisor would tell him, not only do you have to get a robot that walks, but it has to make tiny baby robots. Y su director de tele diría, mira, no solo tienes que construir un robot, sino un robot que puede producir otros pequeños robots. He'd still be there. Y todavía estaría ahí trabajando, no habría tenido su doctorado. Again, not a problem over here. Y la cucaracha normal tiene muchos hijos. So suppose today when you came to hear this seminar, when you entered the hotel, that robot was sitting on a table in the lobby. Imaginaos que esta tarde al venir aquí estuviese ese robot en la entrada del hotel. The question you would ask and the answer that you would accept would be someone put that together, someone built that. La pregunta que te harías y la respuesta que encontrarías es que alguien lo hizo y lo puso ahí. And this is the only rational thing to say. Y esa es la única cosa racional para pensar. But modern Darwinian biology over here Pero el darwinismo, la biología darwinista moderna gives us a very different answer. nos da una respuesta muy diferente. But the evidence hasn't changed. Pero la evidencia no ha cambiado. When I interact with biologists about this, they say, well, natural selection explains it. Y cuando hablo con biólogos sobre esto, pues me dicen, no, es el resultado de la selección natural. But I'll tell you, go to the scientific literature and look for the explanation in terms of natural selection, not just for the cockroach, but any insect. Pero yo le digo, mira, vete a buscar en la literatura científica a ver si hay alguna explicación, ya no solo para la cucaracha, sino para cualquier ser, que la selección natural por sí misma hubiese podido producirla. And it's not there. Y no hay. I study this professionally, and the origin of insects is as difficult a question today Yo lo he estudiado como uno de los temas favoritos y el origen de los insectos sigue siendo una incógnita, as it was for Darwin. igual que lo fue para Darwin. So I'll leave you with this. Y quiero dejar esto para terminar. Later on, I'll talk about some of the biological evidence that I think powerfully indicates design. Y después voy a tratar un poco de algunas de las evidencias poderosas en la biología que hablan a favor de diseño. But this is not a good rule, Pero esta no es una buena regla, because science should not have boundaries. porque la ciencia no debería tener límites. Science should be able to pursue the truth wherever it exists. La ciencia debería perseguir la verdad
allí donde esté, donde las evidencias lleven. And the truth is like a very beautiful woman. Y la verdad es algo como una mujer muy guapa. She's so beautiful that a man takes her and locks her up in the basement of his house. Es tan guapa que un hombre la coge y la encierra en su sótano solo para él, Because he wants to control her and he doesn't want anyone else to have access to her. porque quiere que solo le pertenezca a él. But truth is not only beautiful, she's very smart. Pero la verdad no solo es bonita, guapa, sino que además es muy inteligente. And the first night that she's there, she picks the lock and goes on her way. Y la primera noche que está allí, abre la puerta y se va. So, if you want to discover truth, Entonces, si quieres descubrir la verdad, you have to respect it and give it its freedom. tienes que respetarla y darle libertad. Thank you. Gracias. A continuación, hará uso de la palabra el profesor Dr. Marcos Hervelin con el título Gran Evidencia en el Universo y en la Vida, un atributo exclusivo de las mentes inteligentes. Vamos a ver, aquí tenemos un problema, porque quien iba a traducir al castellano a Marcos Hervelin, que es el tercer conferenciante, su hijo se cayó, se rompió un brazo y está en el hospital. Entonces, menos mal que Adauto, que habla perfectamente portugués y español, va a hacer de traductor. Porque los portugueses que hay le van a entender, pero los españoles podemos tener problemas. Entonces, Adauto, te vas a sentar aquí y tú traduces a los dos de la ley. Boa noite a todos. Buenas noches a todos. É um privilégio imenso estar aqui Es em un León. privilegio estar aquí en León. Gostaria de iniciar agradecendo o comitê organizador dessa conferência. Me gustaría empezar dando las gracias a los que organizaron esta conferencia. Eu segui de perto a batalha, a luta, o trabalho imenso, né, que foi feito por esse comitê. He podido ver muy de cerca todo el trabajo tan grandioso que han realizado estos organizadores. Então gostaria imensamente de agradecer Roseline, Davi Gracias a Roselini, David e também toda a galera que veio lá, começando desde a cidade de Faro, passando pela cidade de Porto e chegando aqui no busão do design y inteligente. todos los que han venido desde Faro, Porto y vinieron en este gran autobús desde Portugal. Então, se você veio nesse autobús, não é? Gostaria que você ficasse em pé e os demais dessem uma grande salva de palmas a Pues esses se van a bravos levantar ahora los que vinieron testemunhos. desde Portugal para que les podamos aplaudir ahora. Isso. Que han hecho muchas cosas. Como disse o Paul Nelson, a verdade precisa ser aceita, ela precisa ser respeitada. Como ha dicho Paul Nelson, la verdad necesita ser aceptada. Nosso respeito profundo aos defensores da verdade científica sobre as nossas origens. Pues dedicamos nuestro respeto más profundo a todos los defensores de la verdad científica. Olha, eu simplifiquei um pouco o título da minha palestra hoje. He simplificado un poco el título de mi habla. Eu vou falar sobre os 3 pilares que fundamentam a teoria do design inteligente. Y hablaré de las 3 bases de la teoría del diseño inteligente. Uma das grandes dúvidas que se tem sobre o design inteligente, como o Paul Nelson disse aqui, Una de las grandes dudas que hay sobre el diseño inteligente, como dijo Paul Nelson, será que a ciência sabe detectar a ação de uma mente inteligente? ¿es posible que la ciencia pueda detectar la acción de una Mente mente inteligente? inteligente? O naturalismo filosófico diz que não.
El naturalismo filosófico dice que no. Diz que a natureza é tudo que existiu, existe, sempre existirá. Dice que la naturaleza es todo lo que existe, existió y que siempre existirá. E que se há inteligência, a ciência não tem ferramentas para detectá-la. Y si hay una inteligencia, pues la ciencia no tiene herramientas para detectarla. Mas isso é uma grande mentira, é uma farsa. Pero eso es una gran mentira. A gente sabe que a ciência tem ferramentas para detectar a ação de uma mente inteligente. Sabemos que la ciencia tiene herramientas para detectar la acción de una mente inteligente. O Paul Nelson acabou de falar sobre o programa 7, não foi? Paul Nelson acaba de hablar sobre el programa SETI. Eu não sei se vocês ouviram falar, mas um artigo científico No sé si habéis oído hablar de ello, pero hay un artículo científico que pegou os algoritmos do programa 7 que cogió los algoritmos del programa SETI e, ao invés de aplicar aos sinais que vêm do espaço, y en vez de aplicar las señales que vienen desde el espacio, aplicou esse algoritmo ao DNA. aplicó el algoritmo este al DNA E publicaram um artigo com o título The Wow Signal. y publicó el artículo con un título de World Signal, É sinais de inteligência no DNA humano. que significa que hay señales de inteligencia en el DNA humano. Olha só a ironia então, né? A ciência que procura fora do planeta Terra sinais de inteligência no espaço Entonces es una gran ironía que la ciencia que busca señales de inteligencia fuera, pues, e diz que não pode detectar inteligência no planeta Terra. y dice que no puede detectarlo en el planeta Tierra, Pega os seus algoritmos que está usando para detectar inteligência no espaço cogió sus algoritmos que están usando para detectar inteligencia en el espacio e acaba detectando inteligência onde? y termina detectando inteligencia ¿dónde? Aqui na Terra, Aquí en la Tierra, nos nossos DNAs. en nuestro DNA. Então não há dúvida, a ciência sabe detectar sinais de inteligência. Entonces no hay ninguna duda, la ciencia sabe detectar señales de inteligencia. Ela tem ferramentas para fazer isso. Tiene herramientas para hacerlo. Ela usa essas ferramentas em várias áreas da Y ciência. usa esas herramientas en varias áreas de la ciencia. Em ciências forenses, por exemplo, En ciencia forense, na en arqueologia, arqueología, em várias áreas da ciência, nós temos ferramentas para detectar ações y en inteligentes. varias áreas de la ciencia tenemos herramientas para detectarlo. Mas, quando se fala da teoria do design inteligente, Pero cuando se habla de la teoría del design inteligente, é essa figura que apresentam. esa es la figura que nos muestran. Veja só, né? Cientistas abrindo livros religiosos para detectar sinais de inteligência. Científicos abriendo libros religiosos para detectar estas señales. Não podemos ter a conferência na nossa universidade, porque é religião. Y no hemos podido tener la conferencia en nuestra universidad porque eso se considera religión. Não caiam nesse engano. No os dejéis engañar. Há evidências claras de inteligência no universo e na vida. Hay evidencias muy claras de inteligencia en el universo y en la vida. E não são pressupostos religiosos que têm detectado essas evidências. Y precisamente no son los presupuestos, las teorías religiosas que lo están detectando. É a ciência na sua mais pura essência, Es la ciencia en su más pura esencia, através das suas ferramentas científicas. a través de las herramientas científicas que tiene. Ao investigar o universo e a vida, Al investigar al universo y a la vida. que tem encontrado sinais claros de inteligência nesse universo e nessa vida. Y ha encontrado y está encontrando señales de inteligencia en este universo y en esta vida. Carl Sagan disse uma vez que o universo estava repleto de outras civilizações, não foi? Carl Sagan dijo una vez que el universo estaba lleno de civilizaciones. Aonde que nós até hoje detectamos sinais inteligentes? ¿Y dónde hemos detectado al día de hoy señales inteligentes? Aqui na nossa Terra. En la Tierra, donde vivimos. Para fazer essa detecção de sinais Y inteligentes, para detectar estas señales inteligentes, a teoria do design inteligente, por ser uma teoria científica, la teoría del diseño inteligente, por ser una teoría científica, desenvolveu estratégias, desenvolveu parâmetros, desenvolveu pressupostos. desarrolló estrategias, parámetros y presupuestos. Nós temos na teoria do design inteligente 3 formas bem claras e distintas para procurar sinais inteligentes. En la teoría del diseño inteligente hay 3 formas de buscar señales de inteligencia. Como nós estamos vendo aqui nesse slide, nós procuramos por complexidade, Como vemos ahí en la diapositiva, buscamos por complejidad, informação información, e antievidência. antievidencia. ¿Esta Foresight. palabra existe? Sim. Foresight, em inglês.
Mas não um tipo qualquer de complexidade. Nós procuramos um tipo específico de complexidade. Pero no buscamos cualquier complejidad. Vamos a por uno concreto. A complexidade irredutível. La complejidad irreductible. Não um tipo qualquer de informação, mas a informação aperiódica funcional. No cualquier tipo de información, sino la información aperiódica funcional. E não qualquer tipo de antevidência, mas antevidência que a gente classifica como genial. Y no cualquier tipo de... no sé, habrá una palabra mejor en español. Precedente, gracias. Sino que buscamos ¿cuál? Uma antevidência genial. Sino que buscamos una que sea genial. Genial. Vamos falar um pouco sobre a complexidade irredutível. Vamos a hablar un poco sobre la complejidad irreductible. Esse foi conceito introduzido por dos grandes nomes do design inteligente, Michael Behe. Este fue un concepto introducido por uno de los grandes del diseño inteligente. Através do livro muito famoso hoje, A Caixa Preta de Darwin. A través del libro La Caja Negra de Darwin. O que Michael Behe disse nesse livro? ¿Qué es lo que dice Behe en este libro? Ele comparou a complexidade irredutível da vida com uma ratoeira. Él comparó la complejidad irreductible de la vida con una ratonera. E disse, será que lenta, gradual e sucessivamente você conseguiria construir uma ratoeira? ¿Sería posible que de forma lenta, gradual, podríamos construir una ratonera? Uma ratoeira que tivesse funcionalidade, que fosse capaz de pegar um rato? Una que tuviera la funcionalidad como para coger a un ratón. Será que com partes distintas você pegaria o rato? ¿Sería posible que con distintas partes podríamos coger el ratón? Absolutamente não, a gente sabe que não. Pues no, absolutamente. A gente tem que ter a ratoeira feita com todas as suas partes, sincronizadamente funcionando com um único propósito. Tenemos que tener la trampa preparada de tal forma, sincronizada, funcionando, que puedan hacer la función para la cual fue diseñada. Se você tira qualquer uma das suas partes, Si quitas cualquiera de las piezas de la trampa, a ratoeira perde totalmente a sua função. pues la trampa ya deja de funcionar. Então é um sistema que tem uma complexidade que não se pode reduzir. Es un sistema que tiene una complejidad que no se puede reducir. A complexidade irredutível. Y eso es la complejidad irreductible. Da mesma forma, a vida. De la misma forma, la vida. Nós encontramos na vida vários e vários exemplos de sistemas que se assemelham à ratoeira. Encontramos en la vida varios sistemas que se asemejan a esa trampa para coger el ratón. Se você não tem nesses sistemas todas as partes prontas, feitas, conectadas, funcionando sincronizadamente, o sistema falha. Si no tienes todas las partes listas, funcionando simultáneamente, pues el sistema va a fallar. Um exemplo que o Michael Behe apresentou foi o flagelo bacteriano. Un ejemplo que dijo Behe fue el flagelo bacteriano. É o mascote da teoria do design inteligente. Es una mascota de la teoría del diseño inteligente. É uma máquina fantástica. Es una máquina fantástica. É que proporciona as bactérias. Es la que proporciona las bacterias. Esse motor roda 100.000 rotações por minuto, 100.000 RPMs. Este motor tiene 100.000 rotaciones. 100.000 rotaciones por minuto. O motor da Ferrari, no seu máximo, roda 8.000 RPMs. Lo habéis entendido, ¿no? Un Ferrari tiene 8.000 RPMs, rotaciones. Ele tem marcha, câmbio, primeira, segunda, ponto morto. Pues tiene como marchas, como primera, segundo, Ponto morto. punto muerto. Ponto morto. Ele quebra e se conserta em funcionamento. Él se rompe y se arregla a sí mismo en funcionamiento. São 78 partes distintas. Son 78 partes diferentes. Se você tira qualquer uma das partes do flagelo bacteriano, ele perde totalmente a sua função. Y si quitas cualquiera de una de las partes de este flagelo bacteriano, él pierde completamente su función. Entendeu a analogia com a ratoeira? Fue posible entender la analogía con la trampa del ratón. Mas o flagelo bacteriano é ordens e ordens e ordens de grandeza mais complexo e mais irredutivelmente complexo do que uma ratoeira. Sin embargo, esto que estamos viendo ahora es muchísimo más complejo que una ratonera, que una trampa. Seria possível um processo lento, gradual e sucessivo construir um sistema assim? ¿Sería posible que haciéndolo de forma lenta y gradual se pudiera construir un sistema así?
Através de mutações e seleção mutaciones, natural? selección natural. A resposta lógica é não. Lógicamente la respuesta es no. A gente tem que invocar aqui, não há dúvida, a ação de uma mente inteligente, orquestrando todo esse sistema. Tenemos que entender que hay una mente inteligente organizándolo todo y dirigiéndolo todo. Essa é a tese do design inteligente. Esa es la tesis del diseño inteligente. Mas será que a vida depende de apenas uma máquina? Pero ¿la vida depende solo de una máquina? Não, absolutamente não. No. A gente sabe hoje que a vida, na realidade, depende de um conjunto imenso de nanomáquinas e nanomotores moleculares. Sabemos que hoy en día que la vida depende de un número inmenso, grandioso de nanomáquinas, máquinas muy, muy, muy pequeñitas. A gente precisa de energia, e para energia nós precisamos de uma máquina fantástica, a ATP sintase. Necesitamos energía para vivir y para eso necesitamos una máquina llamada ¿cómo? ATP sintase. Pues eso. Precisamos de proteína. Necesitamos proteína E precisamos de uma máquina de tricotar proteínas, os ribossomos. y necesitamos una máquina que fabrique las proteínas, Precisamos los ribosomas. Precisamos de nanorobôs moleculares com braços e pernas que andem pelas nossas rodovias celulares. Pues necesitamos nanomotores que vayan por nuestro cuerpo haciendo todo ese trabajo. Precisamos de nanomáquinas que copiem o nosso DNA. Nanomáquinas que copien nuestro DNA. Precisamos de nanomáquinas que consertem os defeitos do nosso DNA. Máquinas tan pequeñas que pueden arreglar los defectos que hay en nuestro DNA. Então a vida não é só complexamente irredutível em uma máquina, Entonces la vida no es solo complejamente irreductible en una sola máquina, mas um conjunto complexo, diversificado de várias e várias nanomáquinas e nanomotores. sino que lo es en un universo tremendamente complejo de muchas y muchas y muchas nanomáquinas que están dentro de nosotros. Então essa é uma das evidências mais fortes a favor do design inteligente. Y esa es una de las más fuertes evidencias a favor del diseño inteligente. A complexidade irredutível de suas La máquinas. complejidad irreductible de sus máquinas. Então a vida seria coisa de amador ou profissional? Entonces la vida es algo de amateur o de profesional. A vida é coisa de profissional. Pues es algo de profesional. Uma cidade nanomolecular de altíssima sofisticação e tecnologia. Es una ciudad de sofisticación nanomolecular. Governada por um software central. Gobernada por un ordenador, por un software, un programa central, Por informação. por información. O segundo pilar da teoria do design Y inteligente. este es el segundo pilar de la teoría del diseño inteligente. E que tipo de informação seria essa? ¿Qué información sería entonces? Nós temos uma informação de um tipo muito especial na vida. Tenemos información de un tipo muy concreto, muy especial en la vida. Abstrata, mas funcional. Que es abstracta, pero funcional. Não linkada a nenhum processo natural conhecido. No está enlazada con ningún proceso natural conocido. Nós temos uma informação que a gente está vendo ali em códigos múltiplos. Acreditávamos que era um código só, mas hoje nós sabemos que a informação está codificada em vários códigos. Tenemos información en códigos múltiplos. Antes se pensaba que no era así, pero tenemos muchos. A lógica é top-down. Ela vem de cima para baixo, se propagando no La DNA. lógica es de arriba hacia abajo. Nós temos no DNA lixo. Tenemos basura en el DNA. Será? Uma das evidências que a evolução apresentava até alguns anos atrás é que havia muito lixo no nosso DNA. Una de las cosas que la evolución decía era que había mucha basura en nuestro DNA. O avanço da ciência mostrou o quê? Que o lixo não é lixo. Entonces el avance de la ciencia ha demostrado que la basura realmente no es basura. Na realidade, o lixo é meta-informação. En realidad, esta basura es metainformación. Informação de como usar a informação. Es una información de cómo usar la información que está en el DNA. Nós temos então uma quantidade estúpida, extremamente bem elaborada de informação que rege a vida. Tenemos una cantidad de información enorme que guía nuestra vida. Que não pode ser linkada com processos naturais. Y no puede ser enlazada con procesos naturales. Como o Paul Nelson disse, que não pode ser explicada pela física. Como dijo Paul Nelson, no puede ser explicado por la física. Mais uma evidência fortíssima a favor da mente inteligente. Y esa es otra evidencia muy fuerte a favor del diseño inteligente. Os códigos da vida Los códigos de la vida
Sabemos que a informação está registrada por letras químicas. Sabemos que la información está registrada por letras químicas ATGC. ATGC. E como é que essa informação é entendida pela vida? ¿Y cómo esa información es entendida por la vida? Se você olha na molécula de DNA, Si miras a la molécula de DNA, é uma sopa de es letrinhas. como una sopa de letras Para pequeñas. nós é chinês. Para Não? nosotros es como si fuera chino. China. Quem entende essa informação na vida? ¿Quién puede entenderla? Dizem que é o ribossomo, Dicen que son ribosomas. mas não são os ribossomos. Pero não são. O ribossomo ele usa a informação para conectar peptídeos. El ribosoma lo que hace es usar la información para conectar Péptidos. péptidos. Mas para formar esses peptídeos, o ribossomo usa aminoácidos específicos. Para formar esos péptidos, el ribosoma usa aminoácidos específicos. Mas quem traz esses aminoácidos para o ribossomo? Pero ¿quién trae los aminoácidos al São ribosoma? os transfers RNAs, Son los RNAs que hacen las transferencias. transferências, Sí, os los transportadores. transportadores. Agora, quem é que conecta os transfers RNAs aos aminoácidos Pero corretos? ¿quién hace la conexión correcta entre esas partes? São enzimas, são as tRNA sintetases. Son las enzimas, las que ha mencionado él ahora mismo. Mas quem é que sabe formar as enzimas com a estrutura tridimensional correta? ¿Y quién sabe formar esta estructura con la forma tridimensional correcta? São os DNAs, Son los DNAs, que carregam uma informação que cargan la información que não está embutida em si mesmo. que no está metida dentro de sí misma. Quando a gente então avalia todo esse ciclo, Cuando evaluamos todo este ciclo, percebemos que a informação não está no ciclo, notamos que la información no está en el ciclo, mas foi alimentada de fora para dentro. sino que fue alimentada de fuera hacia adentro. Uma informação abstrata, não periódica. Una información abstracta y no periódica. Sabemos hoje que isso só pode ter emanado de uma mente inteligente. Y hoy sabemos que eso solo puede haber salido de una mente inteligente. Outro grande aspecto da informação. El otro gran aspecto de la información, O DNA, ele codifica as proteínas, el DNA codifica las proteínas, mas as proteínas sintetizam o DNA. pero las proteínas sintetizan el DNA. Então quem veio primeiro? ¿Quién vino primero entonces? O ovo ou a galinha? ¿El huevo o la gallina? Ou será que o ovo e a galinha vieram ¿O han juntos? venido juntos? A galinha com o ovo dentro. La gallina y el huevo dentro. Tudo indica na vida que o ciclo ovo-galinha da vida veio com a galinha e o ovo dentro. En la vida todo indica que empezó así, que vino la gallina ya con el huevo. O ciclo não poderia ser iniciado pelo DNA, El ciclo no podría haberse iniciado por el DNA, nem pelo RNA, ni por el RNA, nem pelas ni proteínas. por las proteínas. Por isso que o mundo do RNA falha. Por eso falla el mundo del RNA. Por isso que o mundo das proteínas falha. Por eso el mundo de las proteínas falla. Porque é um dilema ovo-galinha. Porque hay un dilema Por huevo-gallina. isso que o mundo dos ribossomos falha, uma proposta recente. Por eso también falla el mundo de los ribosomas. O que concluímos a partir desse ciclo? ¿Cuál es la conclusión entonces a partir de ahí? A vida é um tudo ou nada. La vida es todo o nada. Ela foi feita pronta. Ella fue hecha tal cual. O ciclo foi feito pronto El ciclo fue hecho tal cual. e rodou pronto. Y se puso en marcha tal cual. É como se você estivesse sobrevoando uma ilha Es deserta. como si estuvieras sobrevolando una isla desierta. Sim. E como piloto do avião, você observasse na areia da ilha escrito a palavra SOS. Y mientras pasas ves en la arena la sigla SOS. O que você diria? Forças naturais ou uma mente ¿Qué inteligente? dirías? ¿Fueron las fuerzas naturales que lo hicieron o una mente inteligente? Será que umas pedrinhas sendo agitadas pelas ondas, né? Pedras agitadas pelas ondas, escreveriam SOS nessa areia? ¿Sería posible que las piedras pequeñitas agitadas de un lado a otro podrían formar esta palabra? A caixinha explanatória do Paul Nelson, né? Será que a física explicaria isso? ¿Será que la física explicaría eso como la caja explicadora? Absolutamente não, a gente sabe que não. Sabemos que no. Por quê? Porque há padrões de uma mente inteligente ali, Porque não há? existe un patrón o patrones de mente inteligente. Há simetria do Hay que foi simetrías escrito. allí. Há informação do que foi escrito. También hay una E información. uma informação abstrata, mas funcional. Hay una información abstracta pero funcional. Quem disse que SOS é socorro? ¿Quién dijo que SOS significa Uma socorro? mente inteligente estabeleceu isso, não Fue foi? una mente inteligente que lo estableció.
A gente sabe que tem alguém perdido nessa ilha, não sabe? Sabemos que hay alguien perdido ahí, ¿verdad? E é uma mente inteligente, Y não es una é? mente inteligente. Da mesma forma que nós sabemos que alguém está perdido nessa ilha, De la misma forma que sabemos que alguien está perdido en esta isla inteligente o suficiente para escrever SOS e pedir socorro, y que es una persona con inteligencia suficiente como para escribir SOS pidiendo socorro, da mesma forma é quando a gente vê GTA igual a valina, de la misma forma cuando vemos GTA, ¿qué? igual a valina, igual valina, um aminoácido. aminoácidos. Entendemos que há uma mente inteligente a transmitir Entendemos que ahí hay una mente inteligente también essa informação. para transmitir la información. É como se um ET finalmente chegasse nesse planeta. Es como si un extraterrestre llegara aquí ahora a este A planeta. previsão de Carl Sagan finalmente se confirma. Entonces se confirmaría la previsión de Carl Sagan. Tudo foi extinto no nosso planeta. Todo fue Extinto. Extinguido, Desapareceu. extinguido, Extinguido, sim. Nada mais sobra. ya no hay nada más. Somente um pendrive. Solamente hay un pendrive. E os ETs pegam um pendrive Entonces el extraterrestre coge el pendrive e conectam no seu laptop. y lo conecta a su ordenador. Lógico, ET tem laptop, tem saída USB, certo? Lógicamente los extraterrestres tienen un portátil y tienen también un sitio para meter el USB. Ao conectar o pendrive nos seus laptops, os ETs encontram ali informação abstrata, mas funcional. Y cuando conectan ahí el USB van a encontrar información abstracta pero funcional. O que os ETs teriam obrigação de concluir? Y que tendrían que concluir obligatoriamente los extraterrestres. Uma mente inteligente habitou esse planeta e arquitetou esse pendrive. Una mente inteligente vivió en este planeta y puso esta información en este pendrive. É a mesma conclusão que nós, como cientistas, devemos ter Es la misma conclusión como científicos que debemos tener. quando pegamos o pendrive da vida, o Cuando DNA, cogemos nas nossas la mãos. memoria, el pendrive de la vida, pues tenemos que llegar a la misma conclusión. E não é um código só, são vários códigos. A gente tem o código das estonas, por Y exemplo. no solo es un código, sino que hay varios códigos. O código está zipado e encriptado. El código está comprimido y Encriptado. encriptado, y cifrado. Há várias estratégias extremamente inteligentes de codificação. Hay varias estrategias muy inteligentes, extremadamente inteligentes de codificación. O overlapping genético, por exemplo, Una se llama overlapping genético. a partir da mesma frase, Empezando en la misma frase, lendo a partir de pontos distintos, leyéndola a partir de puntos distintos, vemos ali 3 informações distintas, vemos 3 informaciones distintas. 3 proteínas funcionais. 3 proteínas funcionales. Eli ama Lia. Eli ama Lia. Pula uma letra. Leon, mal. Ion, ali. 3 informações numa mesma frase. Si vas, Difícil traduzir vas assim. saltando letras, pues vas cogiendo otra información distinta a la que viste antes. Temos o splicing alternativo. Y tenemos también el splicing alternativo. Com a mesma palavra você constrói diferentes palavras, Con la misma palabra puedes construir distintas palabras, colocando espaçadores específicos. poniendo espacio entre partes de las palabras. A palavra em português aqui é amarelo. Esta palabra en portugués amarelo, que significa amarillo, Alguns espaçadores estão ali, não estão? entonces están con algunos espacios entre las letras, Brincando com esses peças, blocos de informação, jugando con estos bloques de información brincando com os y espaçadores, jugando con los espacios entre las letras. você tem várias palavras. Tenemos varias palabras. que Amar, ar, elo e mar. Bueno, pues esta palabra amarelo, separándola, tienes amar, ar, elo y mar, que significa amar, ya lo sabéis, ar es aire, elo es un enlace y mar conocemos que es mar. É uma estratégia extremamente inteligente que encontramos na vida. Es una estrategia extremadamente inteligente que encontramos en la vida. O código, na realidade, é o melhor de todos os códigos. El código en realidad es el mejor de todos los códigos. Simulações têm sido feitas Se están haciendo simulaciones e de todas as possibilidades avaliadas, y de todas las posibilidades evaluadas, o código da vida se mostra o melhor de todos os códigos. el código de la vida se ve como el mejor de todos los códigos. Vou fazer uma pergunta para todos que estão aqui. Ahora os voy a hacer una pregunta a todos. Quem criou o código Morse? ¿Quién creó el código Morse? Samuel Morse. Uma mente inteligente. Samuel Morse, una mente inteligente. Quem criou o código de barras? ¿Quién ha creado el código de barras? Samuel Barras? Não. No fue Samuel Barras. Norman Woodland. Uma mente
Norman Woodward, Uma mente inteligente. una mente inteligente. Quem criou o código ASCII? ¿Y quién creó el código ASCII? Robert Benner, uma mente Benner, inteligente. También una mente inteligente. Informação abstrata aperiódica, mas funcional. Quem diz que 00001 é a letra A? Quem diz que 10010 é a letra B, assim por diante? O criador do código estabeleceu essa lógica. Es una información abstracta, pero inteligente. Quem criou o código da vida? ¿Quién creó el código de la vida? O melhor de todos os códigos. El mejor de todos los O códigos. mais otimizado de todos. El más optimizado. Muitas ordens de grandeza melhor que o ASCII. Muchas órdenes, mucho más grande que el código ASCII. Melhor que o código de barras. Mucho mejor que el código Melhor que o código y Morse. mejor que el código Morse. Qual é a conclusão que teríamos que ter? ¿Qué conclusión tendríamos que sacar? Uma mente inteligente. Lo ha creado una mente inteligente. Antevidência genial. O terceiro pilar da teoria do design inteligente. Pues Precedente. el precedente es genial, gracias, una vez más. Sim. A capacidade de antever. La Sim. capacidad de antever las Sim. cosas. Antevidência. Entendeu o que é antevidência genial? ¿Has entendido lo que es eso Com essa figura? con esta figura? É a capacidade que somente mentes inteligentes têm Es la capacidad que solamente las mentes inteligentes pueden tener de antever um problema de ver un problema con antelación e de antemão y de antemano providenciar a solução. pues sacar una solución para el tema. E a vida está repleta de casos de antevidência. Y la vida está llenísima de casos de este tipo E com soluções extremamente y geniais. con soluciones geniales. Um caso, por exemplo. Vamos a ver un caso. O filtro de água das nossas células, as aquaporinas. El filtro de agua que hay en nuestras células. As aquaporinas. Aquaporinas, gracias. Esse filtro é fantástico, espetacular. Este filtro es lo que dice, fantástico. Ele tem uma estrutura proteica Tiene una estructura proteica e tem uma posição nesse filtro com diâmetro específico que só deixa passar moléculas de água. y tiene una posición en este filtro con un diámetro restricción. específico que solo deja pasar moléculas de Água. agua. Mas a gente sabe em química que quando passa água, passa ácido. Pero sabemos en química que cuando el agua pasa también pasa el ácido. Ácidos. Porque a água é um fio de prótons. Porque el agua es un hilo de prótonos y protones. E o sujeito, então, que orquestrou esse filtro, Entonces la persona que modeló este filtro viu que ele funcionaria de uma forma fantástica. entendió que él funcionaría de forma fantástica muy Só bien, deixaria passar moléculas de água. y que solo podría pasar moléculas de agua. 100% água pura entra nas nossas células com esse filtro. Y es lo que entra en nuestras células, 100% agua Pura, pura, limpa, cristalina. sim. cristalina, sin nada más. Mas ele disse, vai dar um problema. Pero él dijo, va a haber algún problema. Vai passar ácido também. También va a pasar ácido. E num ato de antevidência extremamente genial, Y previendo esta situación de forma genial, exatamente no ponto de restrição aonde passa a água, entonces en el punto de restricción donde pasa el agua, um aminoácido específico foi ali colocado. hay un aminoácido específico que fue puesto allí, Uma asparagina, una asparagina, no sé si, que funciona como um alicate molecular, que funciona como una herramienta molecular Alicate, corte. cortando o fio de prótons, que corta ahí el hilo de prótonos, torcendo a molécula de água naquele exato ponto em 90 graus. ¿lo habéis entendido? Torcendo em 90 graus, sim. 90 grados. E fazendo com isso que o fio de próton com as ligações de hidrogênio se rompam. Y hace entonces que el hilo de protones con Ligações de con hidrogênio. los enlaces de hidrógeno se rompan. Uma solução fantástica, genial, Essa do ponto de solução- vista químico. Genial, realmente. Se esse alicate de prótons não estivesse nas nossas células, Si este alicate de protones no estuviera en nuestras células, a vida estaria extinta. pues la vida se habría extinguido. Um caso fortíssimo a favor do design inteligente. Y eso es algo
muy fuerte a favor del diseño inteligente. O código da vida. El código de la vida. Nós temos 64 códons. Tenemos 64 Codones. codones. Gracias. Apenas 20 aminoácidos. Solo 20 aminoácidos. 22 em O alguns casos. 22 en algunos casos. Há um excesso, não há? Hay un exceso, ¿verdad? A evolução disse, é um excesso porque a evolução não tem necessidade de ser econômica. La evolución dice que es un exceso porque la evolución no tiene necesidad de ser económica. De Então foi um ahorrar. acidente, um acidente. O excesso é um acidente. Es un accidente. Mas o que entendemos hoje no Código da Vida? Pero ¿qué entendemos hoy en el código de la vida? É um excesso? ¿Es un exceso? Não, absolutamente não. No, A absolutamente no. redundância do código genético Es la redundancia del código genético. é uma estratégia extremamente inteligente Es una estrategia extremadamente inteligente para dois motivos que nós conhecemos hoje: para dos cosas que conocemos hoy en día. minimização dos erros de cópia Minimización de los errores de copia e uma estratégia de controle da velocidade da formação das ligações y peptídicas. una estrategia La velocidad de... Controle de control de la velocidade, velocidad del... formação das ligações Era muy peptídicas. largo eso, Entenda. Control de la velocidad de ligación de los aminoácidos para formar péptidos. Diferentes proteínas usam códons diferentes porque diferentes proteínas precisam de velocidades diferentes para formar ligações, a mesma ligação peptídica. Diferentes proteínas utilizan códones diferentes para hacer sus funciones, porque tienen velocidades diferentes. O sujeito que orquestrou a vida La persona que hizo la vida sabia que com o seu código ele precisava minimizar erros. sabía que con su código tenía que minimizar errores. O sujeito que orquestrou a vida El que hizo la vida sabia que com o seu código ele precisaria controlar a cinética das ligações peptídicas. sabía que con su código tenía que controlar la cinética de Ligações peptídicas. los enlaces peptídicos. Mais um exemplo. Un ejemplo más. A fecundação de um óvulo. La fecundación de un óvulo. Temos um óvulo só, não temos? Tenemos solo un óvulo, Mas milhões e milhões de espermatozoides. pero millones de espermatozoides. Costumo brincar que um óvulo só porque o óvulo é fêmea. Tengo la costumbre de decir en bromas que solo hay un óvulo porque es hembra. Uma mulher só dá conta, não é? Una mujer solamente puede dar, Mas embriões são machos. Hein? una mujer sola puede hacer todo solo, pero los embriones São machos. son machos E precisa de muitos, sim, muitos. y necesitan muchos. Porque vão parar para o caminho, vão tomar uma cerveja, vão tomar uma... Porque tiene que tener tiempo para todo, para ir con los amigos, tomar una cerveza y hacer eso y aquello. Então o sujeito que orquestrou a vida Entonces el que hizo la vida falou, o óvulo só dá conta. dijo, un solo óvulo es capaz de hacerlo, Mas preciso de milhões de pero espermatozoides. es necesario millones de espermatozoides. Mas vai dar um problema. Pero va a haber un problema. Com um ato de antevidência extremamente genial, Como previendo lo que iba a pasar de forma genial, o que ele fez? ¿qué hizo? Como ele consertou esse problema? ¿Cómo arregló este problema? E qual era o problema? ¿Cuál era el problema? Quando dois espermatozoides fecundam ao mesmo tempo um mesmo óvulo, o que acontece? Cuando dos espermatozoides fecundan a la vez un mismo óvulo, ¿qué pasa? Gêmeos? Gemelos. Não. No. Cresce na mulher um tumor. Se desarrolla un tumor. A mulher precisa ir no médico, fazer curetagem. La mujer necesita ir al médico para hacer un tratamiento. Então, não há possibilidade que dois espermatozoides perfurem o mesmo óvulo. Entonces no hay la posibilidad de que dos espermatozoides fecunden el mismo óvulo. Como que se resolveu esse problema? ¿Cómo se solucionó ese problema? A partir do momento que o primeiro espermatozoide perfura o óvulo, um endurecimento rápido e instantâneo acontece em toda a parede do óvulo. Cuando un espermatozoide perfora un óvulo, hay un endurecimiento de toda la parte exterior del óvulo. Impedindo o segundo espermatozoide Y eso de impide que el perfurar. segundo espermatozoide pueda perforarlo. Um ato extremamente genial de Es antevidência. un acto extremadamente genial. A evolução poderia ter criado um óvulo. La evolución podría haber creado un óvulo A evolução poderia ter criado um espermatozoide. y también un espermatozoide. Mas a primeira mulher que engravidou o segundo Darwin Pero la primera mujer que quedó embarazada, según Darwin, morreu de câncer. tuvo cáncer y murió. O que nós temos então? Entonces, ¿qué tenemos?
Na estratégia científica do design inteligente, En la estrategia científica del diseño inteligente, temos o efeito o universo e a vida nas nossas mãos. tenemos el efecto universo y la vida en nuestras manos. Nós, como cientistas, Nosotros como científicos, à procura da verdade, buscando la verdad, doa quem doer, y duela a quien duela, seguindo as evidências, y siguiendo las evidencias, a qualquer lugar que elas possam nos levar. y da igual a qué sitio nos lleven las evidencias, O que nós devemos fazer com o efeito universo e a vida? qué es lo que tenemos que hacer con el efecto universo y vida. A tese do design inteligente diz que a gente deve pegar aquele efeito, La tesis del diseño inteligente dice que tenemos que coger este efecto, some a complexidade, o nível de complexidade irredutível, sumando el nivel de complejidad irreductible com o nível de informação aperiódica mais funcional, con el nivel de información aperiódica pero funcional, mais a quantidade de antevidência genial que a gente percebe nesse más efeito. la cantidad de evidencia de prever. Este problema. Nós temos o quê? O QI daquele efeito, Entonces tenemos la parte central de ese efecto, o coeficiente de inteligência. el coeficiente de inteligencia. E o coeficiente de inteligência nós podemos medir para a vida e para o universo hoje. Y el coeficiente de inteligencia podemos medirlo para la vida y para el universo de hoy. Se é zero ou é muito baixo, podemos inferir que foram processos naturais não guiados. Si es cero, es muy bajo, entonces podemos pensar que fue un proceso natural. Se é alto, nós devemos concluir pelo design inteligente. Entonces, si es alto este valor, tenemos que concluir y entender que es el diseño inteligente. Qual é o coeficiente do universo e da vida que a ciência tem detectado? ¿Cuál es el coeficiente que la ciencia ha detectado del universo y de la vida? É infinito. Es infinito, infinito. E cada vez que a gente descobre uma evidência a mais em biologia, uma Y cada vez que evidência descubrimos una nueva evidencia em biologia, em química, em química, em física, em física, em cosmologia, en cosmología, esse infinito es infinito aumenta mais. y cada vez aumenta más. Então, conclusão da TDI. Conclusión de la teoría del diseño inteligente. Mente inteligente e consciente. Una mente inteligente y consciente, Única causa conhecida, única causa conocida, necessária necesaria e suficiente y suficiente para o universo e a vida. para el universo y la vida. Essa é a situação que a gente vê hoje, Y não eso es lo é? que vemos hoy en día. A concorrência La competencia e a teoria do design inteligente chegando por aí. y la teoría del diseño inteligente llegando. Passou varrendo Portugal, Pasó arrasando por Portugal chegou aqui em y Leão. llegó aquí a León. Como é que sabemos que foi uma mente inteligente? ¿Cómo sabemos que fue una mente Não, inteligente? sabemos que foi, Sabemos que fue. mas sabemos alguma informação sobre ela? Pero ¿sabemos alguna información sobre esta A mente gente tem inteligente? pouca informação sobre essa mente. Tenemos poca información sobre ella. Mas sabemos que é um designer exibido e exagerado. Pero sabemos que es un diseñador que exhibe lo que hace y lo exagera. É exibido ou exagerado? É ou não é? Y eso es una prueba de que exhibe su creación y exagera, ¿sí o no? Precisava ter pintado de azul a Era cabeça? necesario que la cabeza fuera azul Vermelho? y rojo, Amarelo? Amarillo. Prateado? color plata. E precisava escrever ID nas costas para ninguém ter dúvida que é design inteligente. Tá vendo lá? ID. Y era ID. necesario que hubiera una I y una D para que Es- era diseño inteligente. Esse é o ID Bird. Existem besouros nesse planeta, não existe? Existen, no sé cómo se llama eso en español, Besouros. escarabajos. Eso, gracias. Pretos, negros, sim. Mas existe mais de 1 milhão Pero hay más de 1 millón de besouros de escarabajos decorados. con distintos formatos y decoraciones. Ele é ou não é um exibido e um exagerado? Entonces el que lo hizo eso no es una persona que exhibe lo que hace y exagera. Estivemos visitando Leão hoje, vendo várias obras de arte. Estuvimos visitando León hoy viendo varias obras de arte. Fomos aqui à catedral, não é? Estuvimos en la catedral, Olhamos os vitrais. miramos las vidrieras. Coisa fantástica, linda, maravilhosa. No hace falta traducir eso. Não é um vitral de Não, uma não. capela? Es una vidriera de una capilla. Eu escrevi um livro. Yo escribí un libro, Fomos planejados. fuimos planeados, Está em português, disponível na internet. está en portugués y está disponible en internet.
e sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. y es presidente de la Sociedad Brasileña de Diseño Inteligente, Temos mais de 1.500 membros. con más de 1.500 miembros. Se você quiser se juntar a nós, www.tdibrasil.com. Si quieres unirte a nosotros, pues esta es la dirección de la página web. Temos aqui 4 camisetas do Design Inteligente. Y hay 4 camisetas ahí de diseño Vamos inteligente. sortear para quem esteve aqui hoje. Y al final se hará un sorteo para E los que estáis temos aquí. 14 DVDs com 5 palestras. Y hay también 14 DVDs con 5 conferencias. Não há nada que me orgulhe mais No hay nada que me haga estar más orgulloso como cientista como científico, em defender a teoria do design y inteligente. eso es defender la teoría del diseño inteligente. Porque defendemos a verdadeira ciência. Porque defendemos la verdadera ciencia, A ciência que analisa as la evidências ciencia que analiza las evidencias contra todas as causas possíveis. contra todas las causas posibles. E opta por aquela que tem o maior poder explanatório. Y elige aquella que tiene el mayor poder de explicación. Nada que me orgulhe mais de ser presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. No hay nada más que me pueda hacer más orgulloso de ser presidente de esta organización. E nada mais que me orgulhe mais do que... Y nada más que me haga más orgulloso que Me ajuda aqui. Participar com vocês do TDI Europa. participar con vosotros del TDI Europa. Parabéns à cidade de León. Enhorabuena a la ciudad de León Parabéns aos habitantes de y León. a los que viven en León. Vocês foram pioneiros. Habéis sido pioneros. Foi a primeira cidade na Europa La primera ciudad en Europa a receber um congresso da teoria do que design. ha recibido un congreso de la teoría del diseño inteligente. É o tornado da teoria do design inteligente que varre o mundo, Y ese es el tornado de la teoría del diseño inteligente que va por el mundo, que reestabelece a verdade científica, que ayuda, que restablece la verdad científica. que uma mente inteligente orquestrou o universo. Y es que una mente inteligente organizó y creó el universo. Parabéns, Espanha! Bravo! Enhorabuena, España. Parabéns, Leão! Muito obrigado!